el método elástico. ¿Cómo se diseñan las vigas a flexión utilizando el método elástico? Este método, jóvenes, actualmente no es muy utilizado, pero sí esta era la teoría antigua, que todavía se podría utilizar, ¿no?, como un método alternativo de diseño en algunos casos. Yo, como profesor de tantos años, nunca he desechado este método, a pesar que tiene algunas desventajas, digamos, frente ahora al nuevo método que es de la última resistencia, ¿no? Pero sin embargo todavía se puede diseñar con este método, ¿no?, en algunas estructuras, fundamentalmente en algunas estructuras que no permiten fisuramiento. Eso siempre les he dicho a los estudiantes, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, un tanque de agua. Un tanque de agua, digamos, si yo quiero diseñar, tengo que diseñar por el método elástico que están viendo acá, no por el método de la última resistencia o de la rotura, porque esos métodos permiten fisuramiento muy avanzado, muy profundo, de manera que pues que un tanque de agua, así esté bien calculado, el agua se va a filtrar por las fisuras. Entonces no queremos llegar a ese estado. El método elástico, como hemos explicado antes. Ingeniero, Sí, dígame. disculpe, no está grabando la clase, creo. Ya voy a grabar, hijita, perdón, gracias. Sí, está bien por hacerme el recuerdo. No, de que... Gracias. Entonces, en alguna parte habíamos explicado. En esta gráfica les había explicado, jóvenes, que el hormigón armado más o menos tiene este comportamiento de esfuerzos de formación. Creo que habíamos hecho, estas son las deformaciones. Vamos a escribirlo así. Y es del acero, bueno, deformaciones, que serían los esfuerzos. ¿Ya? Entonces, en el punto cero, donde no hay esfuerzos, no hay deformaciones, el comportamiento del hormigón armado, igual que el acero, tiene más o menos este comportamiento, que es esta es la parte elástica. Se llama campo elástico. Hasta acá. Donde este valor normalmente es FY. Y esta sería entonces la deformación I sub Y. ¿Ya? Y de acá, aquí, este se llama el campo inelástico. Inelástico. O también se llama el campo plástico. Entonces acá, fíjense ustedes, ya no hay ninguna proporcionalidad entre la deformación del hormigón versus esfuerzo. Y esto generalmente se llama rotura. ¿Ya? Entonces, nosotros normalmente en las últimas teorías vamos a diseñar en este concepto, ¿no?, de que la viga se tiene que romper, tiene que fallar la viga, ¿no? Y nosotros podemos diseñar hasta acá. Y dándole algunos coeficientes de seguridad, siempre vamos a garantizar que la viga nunca va a fallar, ¿entienden? Si yo digo que hasta aquí la viga falla, entonces yo voy a tomar en cuenta que voy a tomar esfuerzos que no lleguen hasta acá, entonces estoy seguro de que va a ser. En cambio, cuando hablamos de tensiones admisibles, más o menos como estos,
Quiere decir que estamos más o menos por acá, aquí, muy conservadoramente hasta acá. Ni siquiera en el punto máximo de su fluencia, ¿no? Digamos en el medio. Esto es lo que se llama tensiones admisibles, ¿no? Quiere decir que yo podría diseñar una viga bajo estos, bajo estos parámetros o bajo estos esfuerzos, ¿no? Que más o menos 0,45 de F'C y 0,5 de FI. Eso quiere decir que estamos más o menos por acá. Si estamos dándole todos los factores de seguridad, haciéndolos trabajar a los materiales, no a su límite. Porque si hacemos trabajar, aquí estos serían sus límites, que podían llegar hasta la rotura. Nosotros vamos a decir hasta acá nomás, ¿no? Eso se llama tensiones admisibles en el estado elástico. No sé si alguien tiene una pregunta acá antes que me vaya de este gráfico. También les quería decir que antiguamente se creía que el acero y el hormigón solamente trabajaban dentro del campo elástico, nada más. O sea, antes no había esto. Y esto es lo que se llama ahora ductilidad. O sea, antes no se creía en esta propiedad de la ductilidad, ¿ya? Solamente se creía que era como un estado elástico. Y un estado elástico, jóvenes, quiere decir, si hacemos acá un bosquejo, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, ¿sí? Una viguita, ¿sí? Supongamos que le sometemos alguna carga P. Entonces, si le soltamos esta carga P, esta viga que estaba horizontal, posiblemente sufra una deformación en el rango elástico. Y si, así, digamos, me van a disculpar que no dibuje muy bien. Le pongamos así, una deformación. Y si manejamos esto tendría que ser la deformación, ¿no es cierto? Y pongamos que se deforme así. Y cuando yo les retiro esta carga, y lo elimino, en el rango elástico, querría decir que esta viga vuelve inmediatamente a su lugar y desaparece esta deformación. Eso que es rango elástico, es como un elástico, ¿no? Le aplico la carga, lo retiro y luego la viga vuelve a su lugar. Entonces, ese era antes el concepto de diseño. Y hasta ahora sigue, ¿no? Un tanque de agua, por ejemplo, imagínense, cuando yo le cargo de agua, seguramente el tanque se va a deformar, pero cuando yo les retire el agua, va a volver a su lugar original. Entonces, este es el concepto que vamos a manejar ahora. Y para que esto ocurra, no tengo que pasar de estos valores que se llaman tensiones admisibles. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces vamos a ir directamente al grano. Que aquí les he preparado un gráfico, por favor. Voy a esperarles un ratito. Dibújense este gráfico. Ahí lo voy a poner más grande, ¿no? Inclusive esto vamos a eliminar. Dibújense este gráfico y mientras van dibujando yo les voy a explicar en qué consiste este método elástico con esta gráfica. Bueno, ahí tenemos la viga, una viga de sección rectangular. De principio vamos a manejar una sección rectangular, pero también podemos manejar otra sección, una sección tipo T, tipo L, tipo I, en fin, cualquier sección. Pero de principio vamos a manejar una sección rectangular de ancho de viga B y altura H. Una escuadrilla
recomendable para condiciones óptimas de trabajo generalmente es cuando la viga tiene un ancho la mitad a su altura, más o menos, ¿no? Es una escuadrilla, vamos a demostrar que es la mejor escuadrilla, pero no siempre, no siempre. Podemos hacer vigas más esbeltas, más achatadas, pero ustedes van a ver que una viga cuadrada no trabaja muy bien, ¿no es cierto? Siempre es más o menos como están viendo acá el dibujo, es una escuadrilla recomendable, ¿de acuerdo? Entonces, acá, si la viga está simplemente apoyada, vamos a suponer que las varillas de refuerzo están colocadas acá, y la distancia del centroide de estas varillas de refuerzo hasta la última fibra en compresión se llama la distancia D. Lo vamos a escribir, ¿ya? D sería, por favor escriban, D, pongan, aquí vamos a escribir, D se llama, creo que escribimos esto. Si hemos escrito, por favor, me hacen recuerdo. D normalmente se llama el peralte efectivo. O también se llama altura útil. Y el peralte efectivo es la distancia desde el centroide. Tienen que escribirlo porque después van a ver que esto es muy importante como concepto. Desde el centroide de los aceros en tracción, lo voy a poner solamente así, ¿no?, hasta la última fibra en compresión. Creo que hemos escrito esto, ¿no, jóvenes? A ver quién me hace recuerdo. Hemos escrito esto, ¿verdad? ¿O no? Vamos. Sí, escribimos. Gracias. Entonces estamos repitiendo, ¿no? Pero a manera de memorizar, ¿no? D es la distancia desde el centroide de los aceros en tracción, ¿no? AS se llama tracción, hasta la última fibra en compresión. No se olviden que también vamos a usar aceros en compresión acá arriba, ¿no? Y eso se llama de otra manera. Entonces, cuando digo centroide, quiere decir del centro de los aceros. Estos aceros pueden tener diferentes diámetros. Igual tenemos que hablar del centroide, ¿ya? También cuando digo la última fibra en compresión, fíjense, esta es la última fibra en compresión. Voy a poner puntero. La última fibra en compresión es esta. ¿Y por qué se llama la última fibra en compresión? Porque verán que es la más grande, el esfuerzo más grande, ¿no? Y justamente se da acá, en la parte de arriba, ¿no? Y a medida que vamos yendo hacia la línea neutra, estos esfuerzos van disminuyendo en forma proporcional o en forma triangular, de acuerdo al método elástico. El método elástico tiene esta característica, ¿no?, que es proporcional los esfuerzos a la distancia de las fibras en compresión, proporcional a la distancia de las fibras en compresión. Cada una de estas son fibritas, ¿ya?, que tienen sus esfuerzos. Y la sumatoria de todos esos esfuerzos le vamos a llamar esta fuerza de compresión del concreto, ¿no? Aquí está esta fuerza, es la sumatoria o la resultante de todas estas fuerzas. Y lógicamente, como verán ustedes, tiene que estar pues aplicada a la altura dividido entre 3. En este caso, esta altura de la línea neutra
a la última fibra en compresión le vamos a llamar KD. KD, ¿ya? KD. Esa es una nomenclatura que todos lo usan en la norma americana. En realidad, KD quiere decir que K es un coeficiente en función de D, pero lógicamente K es menor que la unidad, porque KD siempre va a ser menor que D. ¿Y por qué se dice eso? Porque verán ustedes que la línea neutra jóvenes puede estar aquí, puede estar acá, más aquí, ¿no? Entonces quiere decir que este KD puede ir creciendo, pero nunca llegar hasta D, jamás, ¿no? Siempre podía ser un poquito menos de D, o también mucho menos de D, ¿no? O sea, esta línea verde se llama la línea neutra que se mueve dependiendo de estos esfuerzos, dependiendo del área de acero en tracción, ¿no? Y dependiendo también del esfuerzo en compresión. Esta línea neutra no está definida, por lo tanto, esto de principio siempre es una incógnita. Como hemos hecho X, ¿se acuerdan? Hemos hecho en el área transformada X, ¿no? Porque no conocemos X, es una incógnita. Este es como X, pero ahora ya le vamos a llamar KD. Entonces, en el entendido de que la línea neutra no se conoce, por lo tanto no conocemos K, o KD también, ¿no? Ahora verán ustedes, a esta fuerza de compresión que le vamos a llamar con el ojo, esta fuerza no se llama C', ¿ya? Esta fuerza, prima, siempre va a querer decir compresión. Y quiere decir la fuerza de compresión, que es una fuercita así, y ese C quiere decir concreto. Porque donde podemos encontrar también la fuerza de compresión del acero, ¿no? Y este C' quiere decir compresión. Esta fuerza de compresión, como verán ustedes, tiene que ser igual a Fc. Fc es el esfuerzo del concreto, ¿no?, en compresión, que tiene este valor, ¿no?, multiplicado por la altura y su base dividido entre 2. Entonces, este es un volumen. La base es B, la altura es KD y Fc. Entonces, si quiero sacar el volumen, más o menos así, ¿no? El volumen de este triángulo, que se llamaría un trapecio, ¿no?, esto sería B. Entonces sería Fc, no, un medio de la base por la altura y por la profundidad. Entonces sería Fc por KD por B dividido entre 2. ¿Qué es esto? Entonces, esta es una fuerza resultante en compresión, ¿de acuerdo? Y esa fuerza tiene que oponerse a la fuerza de tracción que nos produce el acero en tracción, y que lo vamos a llamar así, S. Y esto tiene que ser igual al acero en tracción, el área de acero en tracción, multiplicado por su esfuerzo del acero. Entonces, es una fuerza y es otra fuerza. Aquí verán ustedes entonces que he generado dos fuerzas que, por equilibrio, esas tienen que ser iguales. Por equilibrio tienen que ser iguales. O decir, suma de fuerzas horizontales igual a 0, ¿no? Pues quiere decir que esta fuerza de compresión del concreto debe ser igual a la fuerza de tracción del acero. Aquí estamos despreciando la tracción del concreto porque no vale, ¿no? Vale muy poco, vale casi nada, como dice la canción, ¿no? Vale casi nada. Entonces lo despreciamos. Muchos autores le ponen aquí una punteadita así, ¿no? Pero no tomamos en cuenta. Solamente de aquí a arriba. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este equilibrio de fuerzas, pero también esto se llama diagrama de esfuerzos.
Pero también al mismo tiempo podemos escribir el diagrama de deformaciones, porque ustedes saben que tenemos que hablar de deformaciones. Y en el diagrama de deformaciones, la gráfica es esta, ¿no? Donde esto es la deformación E del concreto. Bueno, aquí en realidad yo escribo así, ¿no? Pero yo no tengo en el tablero esta letra. Entonces, E sub C. Y esto también yo le llamo E sub S, ¿no? Sí, son deformaciones unitarias. Deformaciones unitarias. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras el concreto se deforma en compresión tanto, a través de la teoría elástica, el acero se tracciona otro tanto. Se tracciona otro tanto. Son proporcionales en función a la distancia de la línea neutra. Pues aquí otra vez podemos decir que esto tiene que ser KD. Y lógicamente esto tendría que ser D menos KD. Por favor, escriban, dibujen, les voy a esperar un ratito. Si alguien tiene una pregunta, es momento para que lo haga. Esta es la teoría elástica. Y solamente esto que he dibujado nos va a ayudar a encontrar muchas ecuaciones para diseñar y analizar una viga por el método elástico. Bien, ¿ha terminado, jóvenes? ¿Puedo cambiar? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, acá vamos a escribir, por ese gráfico que lo tengo, entonces vamos a escribir el equilibrio, la ecuación del equilibrio de fuerzas. Así, por equilibrio, aquí vamos a por equilibrio de fuerzas, ¿no? Vamos a escribir, pues, primeramente que la fuerza de tracción del acero, así, ¿no? Le vamos a poner una flechita, ¿no? Tiene que ser igual a la fuerza de compresión del concreto con esta nomenclatura, C'. Esa es. Esta es la ecuación de equilibrio de fuerzas, es decir, suma de fuerzas horizontales igual a 0. Miren, son dos fuerzas que se oponen, ¿cierto? Entonces, bajo este concepto, podemos escribir así, AS por FS, ¿qué estoy diciendo aquí? Es el área de acero por su esfuerzo del acero, tiene que ser igual a 1/2 del esfuerzo del concreto por KD y por B. Entonces, esta es la ecuación que también vamos a utilizar a menudo. Y de aquí podemos obtener el momento resistente. El momento resistente será igual a ¿qué? El momento, así vamos a poner momento resistente, si quieren ponerlo así. Resistente va a ser igual a la fuerza por su brazo. Vean ustedes, aquí sería esta sería una fuerza de cupla, ¿no? ¿Y cuál sería el brazo? A ver si se ven. ¿Cuál sería su brazo?
sería DE menos K de tercios, ¿no? Porque estaríamos hablando de esta distancia de brazo, así, aquí, tendríamos que hablar de esta distancia, de aquí hasta acá. Y esta distancia le vamos a llamar J. 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 Que lógicamente es D menos K de tercios, ¿no? Entonces, acá vamos a decir que el momento resistente sería igual a AS por FS no, JD es, perdón. Vamos a corregir acá, no es J, sino es JD. JD. También J es un coeficiente menor a la unidad. Todo está en función de D. Así que todo está en función de D. Entonces JD también es un valor que es menor que D, o J sería un coeficiente menor a la unidad, ¿ya? Pues aquí vamos a decir igual por JD. Así. Pero también podría ser igual a la otra fuerza, que sería un medio de FC por KD por B y por JD. Sí, piensen ustedes, como esta es una fuerza de cupla, una fuerza cuplar, también se puede escribir o así, lo mismo. Cualquiera de estas sería, esta estaría en función del acero y el esfuerzo del acero, y estaría en función del esfuerzo del concreto. Son dos fuerzas, son dos ecuaciones que las podemos manejar a nuestro gusto, o esta otra. También aquí se puede escribir, si queremos manejar mejor, un medio de FC, por ejemplo, aquí podemos decir KJB por D al cuadrado. Una cosa así también se puede escribir, ¿no? Porque aquí hay estas dos veces D, ¿no? D y D. En base a estas ecuaciones, podemos encontrar las incógnitas, ¿no? Que podrían ser tal vez, esta podría ser una incógnita, ¿sí? O tal vez el acero, a cuánto está trabajando el acero, a cuánto está trabajando el concreto, cuánto vale KD o K, ¿no es cierto? Son varias incógnitas, ¿no? Lógicamente por principio de diseño, debería ser igual al momento solicitante. ¿No les parece? O sea, podemos decir que el momento resistente, ¿no? El momento resistente tiene que ser mayor o igual al momento solicitante. Ese siempre es un principio de diseño, en fricción. Pero puede ser igual. En este caso, como tenemos factor de seguridad, podemos tal vez inclusive eliminar esto y podemos decir igual. Y se acabó. Y de aquí podemos obtener entonces, si conocemos el momento solicitante, si es una viga, por ejemplo, simplemente apoyada, ¿no? Entonces el momento, si la viga es simplemente apoyada, ¿no? Entonces el momento será pues, solicitante será 1/8 Q por L al cuadrado. Así, ¿no? Pero si la viga es de otra manera, entonces podemos, y además
qué cargas están aplicadas, ¿no? Eso es. Pero esto se llama momento solicitante y esto sería el momento resistente en cuanto a sus componentes de los materiales que en este caso están trabajando, ¿no? El acero, el concreto, cuántas varillas, ¿no? Dónde está la línea neutra, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tenemos que ir encontrando. Esa es toda la teoría, jóvenes, pero vamos a escribir aquí algunas ecuaciones muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, una cosa muy importante es, por ejemplo, que necesitamos, pues, necesitamos reforzar el valor de K. Como K no conocemos, pero fíjense ustedes en este diagrama de deformaciones, la proporcionabilidad, ¿no? Que el esfuerzo del concreto en su deformación unitaria, ¿no? Es proporcional a KD, ¿no? Como el esfuerzo del acero en su deformación unitaria es igual a D menos KD, ¿no? Aquí están los triángulos, ¿no? Los podemos escribir tal vez aquí, ¿no? Por proporcionabilidad. En el diagrama de deformaciones, podemos escribir que E sub C es proporcional a KD, ¿no? Como E sub S, la deformación del acero, es proporcional a D menos KD. También esto se puede escribir así, ¿no? E sub S es igual a D, entonces 1 menos K. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? De esta ecuación, de esta proporcionalidad que están viendo ustedes. Entonces, esto podría ayudarnos a encontrar la relación de K, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a escribir ahora esto? E sub S es proporcional a E sub C como D1 menos K es igual a KD. ¿Estará bien así? Está bien, ¿no es cierto? Pues acá podemos decir D con D desaparece. ¿Okay? Y podríamos escribir uno sobre K menos 1. Ahora, sabemos, jóvenes, que E sub S, de acuerdo a la ley de Hooke en la teoría elástica, que conocen en resistencia de materiales, es igual al esfuerzo del acero sobre su módulo elástico. Y también la deformación del concreto es igual, en este caso, al esfuerzo del concreto sobre su módulo elástico del concreto, ¿verdad? Sabemos eso por Hooke, ¿no? La teoría de Hooke.
Estamos en la teoría elástica, entonces Hooke se aplica, ¿verdad? De acá podemos ver que E sub S, no, E sub S sobre E sub C sería igual a Fs sobre Fc por n. O tal vez podemos decir E sub C sobre E sub S, así. Entonces, en este caso tendría que ser igual a Fs sobre Fc por 1 sobre n. Donde n, jóvenes, hemos dicho que es la relación modular de los dos materiales compuestos, ¿sí? N. En este caso podemos decir, más generalmente hemos dicho 2 por 1 por 10 a la sexta sobre 15.100 por F'C. Eso es N. Entonces, N es un valor conocido. Entonces, acá podemos escribir directamente la ecuación que estoy queriendo encontrar. ¿Y cuál es la ecuación que estoy queriendo encontrar? Podemos decir que Fs sobre Fc es igual a 1 sobre K menos 1 y N estaría por acá. ¿Estará bien eso? Si no, aquí está. Esto igual a esto y esto estoy igualando a esto. Eso es. Entonces, de aquí lo que me interesa es el valor de K. Quiero encontrar K. Eso es lo que me interesa, K ahí. Creo que esto no está bien escrito, pero esto es K, ¿no? A ver, despejamos K, jóvenes. ¿A qué sería igual K? Vamos a ir a otra hoja. Me interesa K. Tendría que ser igual a 1 más 1. A ver, una forma podría ser Fc. Creo que es Fc, a ver, sobre 1 más Fs sobre NFS, algo así, NFC. O tal vez PNN, creo que no hay. Bien, mejor vamos a hacer
de otra manera. Acá. Vamos a ayudarnos un poquito. Y vamos a ir 1 sobre K es igual a 1 más Fs por NFC. Este 1 va al otro cambiado de signo, ¿verdad? O también podemos decir, así, 1 sobre K es igual. Bueno, aquí me estoy tupiendo. N, Fc más Fs sobre N por Fc. Tal vez podemos escribir así. Bueno, ya me he tupido. Pero en todo caso, de aquí lo volcamos y K podría escribirse. Vamos a volver todo. K debería ser igual a N por Fc más N por Fc más Fs. A ver. ¿Qué dicen, jóvenes? Volcando en F6. ¿Está bien? Sí, que está bien. Muy bien, escríbanlo, por favor. Entonces, este es el valor de K. Gracias, señorita. Siempre usted está participando, ya la conozco. También otros autores podrían escribir si todo dividimos entre NFS. También otros autores escriben así, ¿no? Creo que aquí es 1 sobre, dividido entre NFS, entre 1 más Fs sobre N por Fc. También así se puede escribir, ¿verdad, señorita? Sí, que también sale así. Ok, escriban por ahora las dos fórmulas, que las vamos a utilizar muy a menudo. Entonces ahí tenemos el valor de K. El valor de K en función a N, que es un valor conocido, Fs también es un valor conocido, que podía ser conocido y Fc también conocido, ¿no? Ahora aquí voy a aprovechar para escribir Fs, escuchen bien, Fs es el esfuerzo del acero en tracción. Tienen que escribirlo para que nos demos cuenta. Y esto tiene que ser menor o igual a 0,45 de Fy como tensión admisible para que trabaje dentro del rango elástico. Y Fc es el esfuerzo del concreto, del hormigón, ¿no?, en compresión. Aquí me he equivocado. Este no es 0,45. Por lo tanto, disculpen, esto es 0,50. Y este es 0,45.
F', C. También nosotros vamos a revisar que esto podía ir fácilmente, podíamos manejar como 0,60 y esto también podemos manejar como 0,55. ¿Por qué? Porque ahora ya ha mejorado la calidad de los materiales, ¿no? Pues estas tensiones admisibles ya pueden variar un poco, ¿no?, dentro del rango elástico. Fundamentalmente porque el hormigón ha mejorado de calidad, ¿no? Y también el acero. Ahora básicamente todos los aceros tienen un valor de FI pues garantizado. Por eso es que antes se usaba 0,50 porque este valor todavía era medio incierto. Ahora verán ustedes con las computadoras de dosificación de hormigón, se puede garantizar la calidad del hormigón y la calidad del acero más todavía, porque ustedes saben que el acero viene importado y jamás podríamos encontrar que un acero trabaje a menos de este valor. Le podríamos seguir un juicio a la empresa y le podemos ganar millones de dólares, ¿no? Por eso es que las empresas te venden un acero completamente garantizado, ¿ya? Entonces, lógicamente, por eso es que este método es mucho desperdicio, ¿no? Hacerlo trabajar al acero casi a la mitad, igual al concreto, es un desperdicio, ¿no? Pero son esfuerzos admisibles, ¿no?, que se pueden aceptar. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Bien, que una consulta. Sí, dígame. ¿La K también podríamos hallar con la fórmula de cuantía de acero? Sí, también se puede encontrar cuantía de acero y lo vamos a encontrar ahora, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. También lo podemos encontrar, pero esa es otra forma. Muy bien, pero es buena pregunta. Entonces, habíamos dicho que, también del otro lado habíamos dicho que AS por FS es igual a 1/2 de FC por KD y por B. De esta ecuación también podemos encontrar K siempre cuando nosotros sepamos la cuantía del acero. La cuantía del acero quiere decir la cuantía del acero, así que se pone, la cuantía del acero se llama esto, es igual al área de acero sobre el área de concreto efectivo, B por D. Entonces, por lo tomen en cuenta, esto se llama cuantía de acero. Y cuantía quiere decir, pues, la relación de la cantidad de acero en área sobre el área de concreto efectivo. O sea, no se usa H, sino se usa D. BD, no BH. Entonces, es el área de concreto efectivo y es el área de acero de tracción, ¿no? Esto se llama cuantía de acero. ¿Ya? Esta cuantía tiene algunos valores límites. Hay una cuantía mínima y hay una cuantía máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que para que el hormigón armado sea tal, tiene que tener una cantidad mínima de acero, ¿no?, mínima, y para que el hormigón trabaje también como hormigón armado, tiene que tener una cuantía máxima. No le podemos poner más cualquier cantidad de acero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quiere decir que acá, en esta viga, esta cantidad de acero tiene que ser tal que sea mayor a la mínima y menor a la máxima. O sea, aquí tampoco no podemos poner 40 varillas, por ejemplo, ¿no? Seguramente ya el hormigón ya no va a trabajar como hormigón armado, sino va a ser un acero armado, digamos, por decir algo, ¿no? Entonces, lógicamente esta cantidad, estas 3 varillas o 4 varillas o 5 varillas, tienen un límite mínimo y un límite máximo. Y esos límites se manejan con el concepto de cuantía, no en área de acero, sino en cuantía, ¿ya? Generalmente también se puede hablar de porcentajes, ¿no? ¿Qué cantidad de acero le voy a poner a una cantidad de hormigón
en porcentaje. Eso es. Bien, agarren sus cuadernos y vamos a hacer, me van a ayudar a ustedes a hacer algunas aritméticas acá. ¿Ya? Por favor, agarren sus cuadernos y vamos a decir, ¿qué les parece si yo divido esto entre BD? Seguramente también voy a tener que dividir esto entre BD, de manera que esto va a desaparecer, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que la cuantía del acero, es igual a 1/2 por FC sobre FS por el valor de K. Entonces de acá podemos decir 1/2 de FC sobre FS. FC sobre FS, ¿dónde está esto? Vamos a encontrar esta relación. FC sobre FS, ¿dónde está? Aquí está. FC sobre FS sobre... ¿Qué están buscando nosotros? Al revés. FC sobre FS. Bueno, vamos a tener que hacer. Entonces, acá podemos decir algo como KD sobre D menos KD, ¿sí? y el N no sé dónde va a estar colocado. Creo que el N va a estar colocado acá. Acá tal vez. N por K. Sí, tal vez. O sea, quiere decir que estoy haciendo esto, ¿no? FC sobre FS. ¿Estará bien así, jóvenes? Bien. Revisen, por en todo caso, aquí D con D se va y quedaría directamente 1/2 de K al cuadrado por 1 menos K, y el N tendría que estar acá. No estoy seguro del N. A ver, revisen por favor. Les voy a dar 2 minutos. Si está bien así. Este N está, no estoy seguro si el N está aquí en el denominador o en el numerador. Vamos. A ver, muchacho que estaba calculando. Nos vamos atrasando. ¿Qué ha pasado? 0.012. 0. Manténgalo ese valor, 0,125, ¿no? Así exacto. Ahora, con ese valor, calcule el K. Rapidito, por favor, calculen K. El nuevo K. Todos, por favor. N es el mismo, solamente varía la cuantía. El K va a variar. Vamos.
¿Cuánto sale, señorita? 0.364. Sí. 364. Ahora, saque el tercio de eso, con ese mismo valor que ha sacado así con decimales, divídelo entre 3 y réstele de 1. ¿Cuánto sería? Vamos. 0.89. No. Antes era 0.89. 0.87. 0. 0.87. Manténgalo en su máquina con los decimales para no cometer error. O sea, eso sería 0.87. 9. 0.87,9. Sí. Ya, pero manténgalo eso ahí. Y esto ya no sería 9.42, sería 12.57. Entonces, ¿cuánto sería ahora? ¿Cuánto sería ahora el hormigón? ¿En cuánto estaría trabajando el acero? Rapidito, por favor, esto. Ya nos tenemos que ir. Tuve suerte en el amor. Señorita, ¿cuánto sale? Ya tiene todos los datos. Me sale 1902.42. 1900. 2.42. Ya, 1902. Ahora sí cumple, ¿no? Ahora sí cumple, ok. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el hormigón. El hormigón, como verán ustedes, esto no se mueve. Esto ya no es 0.32, sino es 0. ¿Cuánto me he dicho? 36, creo. Y esto ya no es 0.89, sino es 0.879. Entonces, haríamos variar K y J. Y entonces nos daría otro valor acá. ¿Cuánto? Vamos, ¿cuánto sale? 129.60. 129.60, gracias. Mayor todavía 126, no cumple. Ahora sí, eso quería mostrarles, ¿no? Vean ustedes, este es el diseño. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que esto cumpla? Pues lo que tendríamos que hacer ahora, más bien es al revés. Tenemos que trabajar el FC a 126, ¿no? Y modificar entonces J y K, ¿no? Y seguramente, para que esto sea 126, seguramente el acero va a trabajar a menos de 1900, ¿no? 1800, algo así. Entonces, esto es lo que debemos, y así podríamos encontrar un área de acero que no va a ser ni 4 phi de 20 ni 3 phi de 20, va a salir algo, ¿no? Pero en base a este valor, este es el que manda ahora, ¿no? O sea, esto yo tengo que igualarlo acá y tenemos que encontrar ahora el nuevo K, ¿no? Y el nuevo J que están relacionados, ¿no? Para un FC de 126. Entonces, con ese K, ahí sí puedo calcular el área de acero real, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, pero lamentablemente ya no tengo tiempo, lo vamos a terminar en la próxima clase, ¿de acuerdo? Pero este es lo que quería mostrarles, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer en este caso, el que ha dominado es el concreto y no el acero. Entonces, vamos a hacerlo trabajar a 126, el concreto, y el acero, desde luego, que va a trabajar a menos de 1900, un poco más de 1900, algún valor, pero no va a ser 2100, ¿de acuerdo? Esto lo dejamos para la próxima clase. Si alguien tiene alguna pregunta.
Esta es la forma como se diseña, pero ahora yo les voy a mostrar, o vamos a utilizar unas tablas para no hacer estas cosas que estoy haciendo, ¿no? Unas tablas donde podemos encontrar directamente a cuánto estaría trabajando el acero y a cuánto estaría trabajando el concreto, ¿de acuerdo? Esto es más o menos lo que quería mostrar, pero aún no hemos acabado. ¿En qué una consulta? Dígame. Si en el examen nos diera este ejercicio y usáramos K igual a 1 dividido entre 1 más el FS sobre tantos, directamente nos pondría mal, entonces, Inge. Claro. ¿Sabes por qué te diría mal? Porque vas a ver que nunca van a igualar. O sea, en este caso, la única forma de que FS sea 2100 y FC sea 126, la única posibilidad es de que aquí tengamos que calcular un B y un H otro. ¿Ya? Y lógicamente aquí y el área de acero ya va a salir. O sea, en realidad nosotros hemos dado muchos datos, ¿no? Pero lo que debería decirles yo es que más bien calculen cuánto va a ser la sección para que pueda trabajar exactamente a esos valores. ¿Se ubican? Entonces, otra forma es que más bien ustedes deberíamos decir cuánto va a ser B por H. Entonces, asumimos alguna sección y calculamos. Es lo que vamos a aprender en la próxima clase, ¿ya? Si nosotros damos la sección, tenemos que pensar nomás que el hormigón va a trabajar ese límite y el acero va a trabajar a otro valor que no siempre sea eso. Muy bien, jóvenes. En la próxima clase discutimos todavía más cosas. Listo, Hasta gracias, luego. Inge.